Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Hola y bienvenidos a el capítulo número 94 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, me encuentro muy bien, de nuevo por acá saludándolos. También a la expectativa de hablar de este gran tema que les traemos para hoy, sobre todo porque las películas son unos clásicos y los textos en realidad son de recomendar. Vale la pena que lo escuchen hasta el último minuto. Sí, hoy vamos a tratar, como tú dices, un tema que teníamos preparado hace rato. Desde incluso creo que la primera temporada habíamos conversado de tratar este tema y por alguna u otra razón no habíamos llegado a un buen puerto y hoy se dio la oportunidad. Creemos que va a interesar a muchas personas de una u otra manera porque es un tema que genera muchos debates muy acalorados. En el país de origen nuestro, en Colombia, es así. Es un debate que está continuamente en boca de políticos, de personas de la cultura, en general de mucha gente, porque hemos vivido la consecuencia de años y años de un flagelo que tristemente continúa. Y pues sin dar más alargue, vamos a tratar el tema de la droga, Carol, un tema que a mí particularmente me interesa bastante por todo lo que conlleva detrás, ¿no? Y los textos, como tú dices, los textos y las películas que elegimos retratan muy bien ciertas particularidades de ello, ¿no te parece? Sí, Jorge, además, digamos, nos puede mostrar la perspectiva desde cómo es eso de engancharse con una droga a cómo es eso de terminar sabiendo que la droga lo controla totalmente. Entonces, tanto en las películas como en el poema que traemos para el día de hoy, pues realmente nos muestra, digamos, ese proceso. Entonces es bien interesante charlar y poner, digamos, nuestra perspectiva en pro del análisis de estas maravillosas obras. Sí, como Carol dice, escogimos para hablar acerca de las drogas en el apartado de literatura el Hashish, un cuento de Horacio Quiroga que a mí me sorprendió para bien por lo que nos cuenta, y yo elegí 3 poemas de Bukowski sobre el alcohol. En el cine elegimos Requiem por un sueño de Darren Aronofsky y Transporting de Danny Boyle, 2 obras que para quien se la haya visto entenderá cómo manejan el tema de la droga ahí, y para quien no, se las recomendamos mucho. Así que ese es el tema de hoy, esto es lo que vamos a tratar. ¿Y qué te parece, Carol? Sí, comenzamos. Comencemos. Lecturas. Como Jorge nos contó, el día de hoy pues traigo el Hachís, un texto de Horacio Quiroga, un texto bien interesante, porque nos habla un alter ego donde este personaje va contando cómo fue su experiencia probando el hachís. Y justamente pues el texto se divide, podemos dividirlo en varias fases donde él siente por primera vez cuando lo consume, siente que no, valga la redundancia, no siente nada. Después se va dando cuenta de esos cambios, de esas sensaciones, se va dando cuenta de que la realidad se va deformando, y todo esto frente a un amigo, lo consume frente a un amigo que se llama Brignole, y este amigo va observando esos cambios que le va produciendo la droga en el personaje y los va apuntando. Entonces, como dije, el texto se divide en 2, donde hay una descripción en primera persona de cómo se siente el haber consumido la droga, y también la otra mirada donde están las notas con la hora justa, precisa, y todo el cambio que este personaje que no ha consumido ve en el arte de... Entonces es un texto interesante, pues podría no podría, digamos, ser un poquito más minuciosa porque es una narración que es muy descriptiva. Pongo un ejemplo. Dice: el personaje está transpirando enormemente, ha bajado los síntomas, tiene un pulso descendido por 100 minutos, continúa mejorando. Después nos habla de que que se observa que tiene malestar, que tiene el pulso rápido, los latidos del corazón son muy también rápidos, se siente una sensación de mareo. Entonces todo es como descriptivo,
como si desde la primera persona y desde quien observa eso que le está sucediendo a ese otro personaje. Es casi un proceso científico, ¿no? Donde el personaje tiene la duda de ver qué pasa cuando prueba hashish y a medida que lo prueba va experimentando todas sus etapas y el otro, como tú dices, si no fuera un cuento, Carol, si no supiéramos que es un cuento, muy bien podríamos creer que es como el trabajo de medicina de algunos estudiantes que están haciendo una investigación sobre hashish. Por eso es que yo lo recomiendo mucho, porque creo que de una u otra manera el autor se metió bastante en el papel y nos presenta un retrato fidedigno de lo que es consumir esta droga. Y bueno, ya que Carol habló de su cuento, yo para esta ocasión traje 3 poemas de Bukowski. Como son 3 poemas, no los voy a leer aquí porque sería muy largo y no está la cosa como para leer esos 3 poemas, pero en cada uno de ellos Bukowski aborda el tema del alcohol, algo que fue muy importante en su vida. Para quienes conozcan el autor sabrán que esto es así, para los que no, pues Bukowski fue un alcohólico casi toda su vida y veía en el alcohol una fuente de, podríamos decir, de escapatoria, pero también de consuelo hacia la vida que tuvo que vivir y a la larga se convirtió casi en un leitmotiv de sí mismo. Y en ellos, en estos 3 poemas, como en muchos otros poemas y cuentos a través de su obra, nos deja ver cómo el alcohol, más allá de servir como catalizador para la creación, porque Bukowski nunca lo vio de esa manera el alcohol, nunca creyó que tomando alcohol se pudiera crear poesía o literatura o arte en general, sino como un destino, podríamos decir. El alcohol está allí y es mi destino, es algo que está en mi vida y que no lo puedo sacar, y acompañó a muchos otros grandes artistas a través de las eras, de la historia, y vemos que es una compañía amarga, es una compañía solitaria, es una compañía triste, que no llena el vacío que tienen todas las personas que recurren a él, y que a la larga, como otras muchas drogas, si se abusa de ella, termina llevándolo a uno a la peor versión que puede encontrar. Y bueno, estas son las obras que vamos a tratar hoy acerca del tema de las drogas, un tema muy interesante, Carol, que creo que nos va a dar un muy buen debate y del cual sacamos un macro tema, podemos decir, o un tema puntual que nos va a ayudar en esta conversación, que es aquello que nos muestra la droga. Carol, ¿y tú cómo ves este pequeño tema en el macro tema que es las drogas? ¿Qué nos muestra las drogas? Que en el personaje de Horacio... ¿Qué nos muestra las drogas, Carol? Que en el personaje de Horacio Quiroga fue como un despertar, como una curiosidad que fue satisfecha y le mostró todo un mundo que ese personaje no podía controlar, pero que va, digamos, descubriendo con el paso del tiempo. En el primer momento él no siente nada, después se va dando cuenta de otros, de cómo el cuerpo va cambiando, cómo el cuerpo va absorbiendo la droga, cómo él observa a su amigo, cómo entiende que en algún punto él está cerca a la muerte. Es como un petit mort que le dicen, como una especie de algo así, y él se siente ya ahí, como en el abismo. Y es en ese abismo donde ya va siendo más consciente de sí mismo, de su cuerpo, de cómo esas drogas van cambiando, eso que él puede observar. Y que lo gracioso es que su compañero, su amigo, sin haber consumido ninguna droga, pues se da cuenta de cómo, yo podría decir, de lo absurdo que el otro personaje se ve, sobre todo y las sensaciones que ese otro personaje va teniendo, y el otro compañero, Brignol, va siendo testigo de ese cambio. Eso es lo que le ofrece digamos, lo que las drogas van dejando, y lo que las drogas les van ofreciendo a ambos, ¿no? Desde una perspectiva diferente, lo que nos muestra las drogas. En el poema o en los 3 poemas que tú elegiste de Charles Bukowski, yo siento que se organizaron de una manera en que uno puede ver cómo el personaje entiende el alcohol, o va uniendo el alcohol, va siendo como
como va enlazando otros personajes que han sufrido muchísimo en la vida y cómo esos personajes de cierta forma los puede como comparar con lo que le está pasando en ese momento cuando se siente tan bebido, tan fuera de sus cabales. Siente las hormigas, ve por ejemplo, eh, dice, oh, las hormigas se arrastran por mis brazos borrachos y dejaron que Van Gogh se sentase en un trigal y privase al mundo de la vida. Con un disparo de escopetas, las hormigas se arrastran por mis brazos borrachos. Son esas hormigas que van contándole a él, que van trayéndole a él esos grandes personajes de la historia y que de cierta manera él también, siento que al traerlos se está comparando también con él, con la suerte de desgracia que comparten todos, de cierta forma. En Botella de cerveza, que es una cosa que nos habla desde el whisky, desde el haber bebido el whisky, desde el sentirse, es más como desde las sensaciones, desde el terror, desde esa suerte del haber tirado la botella y esa botella haber caído de pie. Y en el último poema, la tristeza y la soledad que deja, las drogas que deja en este caso ser un alcohólico, hay tristeza en la mano que sostiene la lata de cerveza, hay tristeza hasta la suciedad debajo de las uñas. Y va contando justamente también desde su cuerpo esa sensación, esa soledad que le va dejando a él ser un alcohólico, ser un adicto. Pero mira que yo no creo en los poemas de Bukowski que el alcohol esté emparentado con lo que le pasa a él, con estar triste, con estar solo, con no tener una pareja, con tener una vida fracasada, entre comillas. Creo que no tiene que ver eso. Creo que él tiene una vida así y luego está el alcohol. Son dos cosas separadas. Por eso es que dice en el poema de las hormigas se arrastran por mis brazos borrachos. Las hormigas se arrastran por mis brazos borrachos y en la bebida busco tablas de surf y fregaderos, girasoles, y la máquina de escribir cae como un ataque al corazón de la mesa, o un toro muerto del domingo. Creo que eso, en la bebida él encuentra el sucedáneo a poder escapar de esa vida terrible, lo cual hicieron todos los demás que estuvieron ahí y los cuales no pudieron escapar. A la larga, Van Gogh no pudo escapar y se dio un tiro. Pound terminó en el manicomio. Otros se tiraron por un acantilado en pijamas. No pudieron escapar porque las hormigas, en este caso yo diría una metáfora de los demonios que todos los artistas pueden tener y que pueden estar padeciendo, que al final los atrapan y los hacen perder la cabeza y terminar como terminan. Y es él, Bukowski, en la bebida donde encuentra una manera de salir, de no dejarse alcanzar por esos demonios. Por eso yo creo que elegí esta droga, porque muchas veces creemos que las drogas son sustancias como la marihuana, el hashish, la heroína, la cocaína, bueno, y el resto, el LSD, el MMA, bueno, muchas otras, el fentanilo, que es una droga que hoy en día está muy de moda y que está considerando una pandemia en Estados Unidos. Creemos que son estas. Y otras como el tabaco, como el azúcar, como el alcohol, las tenemos tan interiorizadas, no las vemos como tal, como una droga, y pueden ser una droga incluso mucho más fuerte que las que ya mencioné. Entonces creo que está esta diatriba, ¿no?, entre las drogas y en este caso el alcohol, que te sirven para darle ese tránsito entre la vida que vives y otro estado de percepción del daño que te hacen, ¿no?, como en el hashish. Creo que hay que puntualizar algo en este cuento, Carol. El protagonista de tu cuento consume mal el hashish, no porque lo haga de la manera incorrecta, sino porque consume más dosis de la que debe consumir. Y esto lo deja claro en los primeros párrafos, que a él le dicen: consuma, tienes que consumir tal. Y por eso decía yo que en la introducción que es algo casi científico, porque dice las dosis, dice en cuánto le van a surtir efecto, etcétera, etcétera. Le dicen: tienes que consumir esto. Y él consume eso, y al no sentir los efectos de la droga, consume más en un tiempo muy corto, pensando que la primera dosis no le hizo efecto,
consume más y claro, ahí es cuando se pega el mal viaje de la vida y comienza a ver cosas extrañísimas porque ha consumido mal. Y yo creo que el debate a lo que quiero llegar es que en muchas ocasiones y haciendo las averiguaciones para este capítulo, me di cuenta algo que ya había leído en otras partes, que el problema de las drogas no es la droga en sí, sino la mala información que tenemos acerca de la droga. Carol, no sé qué piensas de este tema y me gustaría conocer mucho tu punto de vista, porque es verdad que nuestra educación en general es muy defectuosa en muchos ámbitos, en el económico, en el burocrático y en las drogas también es una educación paupérrima, porque toda la vida, Carol, toda la vida nos han enseñado que las drogas son malas. Que si consumes marihuana vas a comenzar a consumir heroína y si consumes heroína tu vida se va a ir a la mierda y no va a quedar nada, vas a perder amigos, vas a perder familia y eso puede pasar obviamente si se consume de una manera irresponsable, si no se conoce cómo se consume. Y el debate, digo yo, no es si se va a consumir o no, porque las drogas se consumen. Y para nadie es un secreto, Carol, tú y yo lo sabemos muy bien. Venimos de una universidad como la que venimos de una ciudad como la que venimos y de un país que es mundialmente conocido. Y esto lo digo ya conociendo a gente de otros países que la otra vez conocí a una persona de Rumania, era que lo primero que me dijo cuando supo que yo era colombiano es, Pablo Escobar, droga, cocaína. Y yo, eh, nos conocen por esto, nos conocen por la droga. Y no tenemos como una educación, no sabemos cuáles son las dosis, no sabemos cómo se debe consumir, no sabemos absolutamente nada del proceso. Y muchos dirán, pero ¿por qué debemos saber eso? Porque hay gente que la consume, hay gente que lo hace y lo hace por primera vez y no sabe cómo hacerlo, no conoce los métodos, no saben en dónde comprar y cómo cortan las drogas, no saben que algunas drogas como el fentanilo de la que te estaba hablando está ocasionando una pandemia en Estados Unidos. Y si quieren busquen la ciudad zombie, creo que en Seattle o no me acuerdo donde hay gente literalmente caminando en la calle como si fueran zombies porque están adictos al fentanilo. Y el fentanilo lo cortan con otras drogas, por ejemplo es con heroína. Y lo hacen para que la gente se vuelva adicta con mucha mayor facilidad. Y esto es un desconocimiento por parte de todos, porque hemos vivido en una burbuja donde nos dicen no a las drogas, en vez de decirnos, si van a consumir, aprendan cómo hacerlo, conozcan esto, sepan esto. Y claro, cuando una persona novel, cuando una persona que no sabe nada acerca de la marihuana, que no sabe acerca, que es una de las drogas mucho más sencillas, cuando una persona que no sabe nada del alcohol, del cigarrillo, se introduce a eso, no sabe cómo manejarla. Por eso es que vemos muchos casos de sobredosis, por eso es que vemos muchos casos de abusos de la sustancia y me parece que este es un debate muy interesante a tener, ¿no te parece? Yo estoy de acuerdo contigo, de cierta forma. Yo creo, obviamente, que cuando a uno le prohíben algo o cuando le llenan de misterio la cosa, uno va a tener más curiosidad, primero. Segundo, si uno tiene curiosidad en todos los ámbitos, sea el ámbito que sea, pues uno tiene que buscar y investigar. Y mira, si yo voy a tomar esa decisión, yo tengo que saber cuáles son las consecuencias. Y no mostrar las consecuencias, digamos, como la que todo el mundo sabe. Si usted consume droga, pues se va a volver adicto. No, muestra en realidad cómo es la cosa. Y digamos que en ese afán de tapar y tapar, digamos, no mostramos la crudeza y todo lo que acarrea eso. No solamente es tirarte tu vida profesionalmente, no es tirarte tu vida, tu salud, sino tirarte la vida de toda tu familia. Entonces eso también hay que mostrarlo, obviamente. Estoy de acuerdo con que cada uno tome su decisión, porque al fin y al cabo es su vida, pero esa vida también, digamos, de esa vida también está la cuestión de que hay que educarse en todo, de que hay que saber cuáles son las decisiones que uno debería tomar y cuáles no. Y sobre todo, saber que, bueno, digamos que si uno ya está educado y que uno ya sabe y conoce, pues uno no va a tener, digamos, una visión como una visión tan pobre de lo que se creía
que sabía, porque cree saber algo es porque está lleno de cosas que no es realidad en sí. Entonces cuando uno aprende algo se da cuenta que ese montón de cosas que uno creía saber pues no era la verdad. Entonces es también llenarse vaciar la botella y saber que, bueno, que empezamos de cero y que vamos a consultar, vamos a investigar, vamos a mirar cómo es la cosa, pero pues en realidad eso no creo que eso sea algo que muchos se pongan a hacer, porque lo más fácil simplemente es preguntarle a otra persona y la otra persona decir, sí, mira, es súper bueno, hacerle, no sé qué. Es una falla como Entonces, sociedad, ¿no te parece que tenemos? sí, por eso, y no solamente, digamos, nosotros como colombianos, porque como vos decís, nos conocen mundialmente por la droga, Mm, pero, pero pues hay gente que jamás en su vida ha consumido droga y no lo va a hacer, y es su decisión también decir que no, porque no, pues, claro. ajá, ya sabe las consecuencias o al menos le teme a, pero aquellas personas que la tienen ahí en la mano y la consumen porque otros les dijeron que se sentía de esa manera, y no fueron más allá, pues se van a estrellar y se van a tirar la vida, porque la cosa es así, solamente Pero digamos ¿no lo te ideal parece algo muy de unas, sesgado, Carol? lo digo es porque no el ideal de, de no consumir y ya, sino la vaina de saber que todo eso, de que cada acto, y no solamente en cuanto a la decisión de consumir o no, cada acto en tu vida va a tener una consecuencia y una repercusión. Claro, obviamente cada acto que nosotros realicemos va a tener una consecuencia negativa, positiva o neutral en lo que pues, en nuestra vida hacia adelante. Pero es que yo te digo, a mí me parece la idea o la creencia de que si consumes drogas vas a tirar tu vida a la basura, me parece algo muy sesgado. Y también algo muy hipócrita, porque vivimos en una sociedad eh, que consume drogas. La gente consume drogas, cara. Eso no es un secreto. La gente consume Pero drogas de marihuana, desde alcohol, desde cigarrillo, desde azúcar. La gente consume igual drogas. también es muy sesgado pensar que si tú las consumes vas a tener el control sobre ellas, porque eso no es No, no, así, no, no, ¿no? no Una es, no, no droga es tener el tan... control, no es tener o el control, pero es creerse tener la que se puede... información. Porque Sí es mira, tener la información, o pero también cree, con cree, eso la gente cree que llévalo, puede llévalo, controlarlo, que llévalo, no llévalo a está por otro encima terreno, de... Carol. Llévalo a otro terreno, llévalo al terreno de la educación sexual. Antes, la educación sexual era paupérrima y sigue siéndolo en cierta medida, pero antes era nula. ¿Y qué pasaba? Muchas enfermedades, muchos embarazos no deseados, muchas jóvenes y muchos jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes diría yo, embarazados, muchas consecuencias acerca de eso. Y uno no iba a decir, no, si vas a tener sexo te vas a joder la vida. No, esa no es la idea, digo yo, ¿no? La idea es, mira, el sexo es esto, si lo haces sin responsabilidad te puede pasar esto, si lo haces de una manera adecuada con la persona, con las personas que quieres, de una forma consensuada, etcétera, etcétera, vas a tener estos beneficios. Si los llevas al extremo, te va a pasar este tipo de cosas y con todo ese panorama, con todo ese montón de opciones y de información, la persona ya tiene una idea más general de lo que es el sexo, de lo que es la sexualidad, de lo que es el erotismo, de todo, y puede tomar sus decisiones. Pero si a vos, digo yo, si a mí me hubieran educado, y gracias a Jebus que no me educaron así, diciéndome, el sexo es malo, si vas a tener sexo te vas a contagiar de cualquier enfermedad o vas a dejar embarazada a alguien o cualquier otra cosa perversa, yo hubiera crecido con la mentalidad de no voy a tener sexo sino con la persona cuando me case, o no voy a tener sexo porque me va a dar miedo de las enfermedades, o no voy a tener relaciones íntimas por, ¿entiendes? Como que es muy sesgada. No, yo no digo que consuman drogas porque las drogas están bien, no, digo es que el panorama debería ser mucho más alto, mucho más grande que el consumir drogas te va a llevar a la perdición, que no me parece un buen consejo porque, como te digo, las drogas se consumen y se van a seguir consumiendo y se han consumido toda la vida. Mira que me acordaste de un documental, creo que vi, fue en Netflix, no tengo muy claro porque lo vi hace mucho tiempo, sobre los beneficios de los hongos alucinógenos, ¿no?
toda esta vaina de la droga y cómo la droga ayudó o digamos fue un plus para empezar a investigar sobre el control de las enfermedades mentales y cómo los gobiernos empezaron a cerrar esos proyectos, a no dejar que los investigadores, las investigadoras empezaran a buscar resultados sobre esos beneficios que traía la droga, ese tipo de droga y sobre los beneficios mentales que también se podían obtener. Creo que también hablaban sobre el LSD y sobre digamos, ese efecto en consumir más de las dosis, como vos decías, que eran las necesarias para empezar a tratar ese tipo de enfermedades. Entonces digamos que aquí la vaina no está en tener una minada de vos podés decir esto es bueno o esto es malo, sino simplemente es mostrar, es dar la opción para que las personas se eduquen, pero también para que sepan que eso tiene una consecuencia y para quitar ese estigma de la cabeza también, de creer que se puede manejar algo cuando en realidad, digamos, muchas de las, o bueno, un gran porcentaje de las personas que empiezan a consumir algún tipo de droga son personas que no están bien psicológicamente, que no se sienten bien consigo mismas y empiezan a hacerlo como una especie de escapatoria, y eso lo vamos a ver en las películas que elegimos, y al final terminan tirándose la vida porque es justamente, bueno, tienen la información o la cosa que le ha dicho el amigo o la amiga, o creen tener esa información sobre algo y buscan eso como escapatoria, al final pues, terminan re mal. Entonces es la cosa, es mostrar, es tener información, pero también mostrar las consecuencias y saber que es una decisión que acarrea muchas otras cosas, que no solamente es el momento del placer por consumir o la curiosidad por consumir, sino también que puedes terminar como un Bukowski vuelto mierda y tomando alcohol alcohólico, o este otro que consumió más hachís de lo que era de la dosis y terminó alucinando y casi con una experiencia de la muerte ahí cerquita. Entonces es eso, llevar, la gente a veces lleva a los extremos las cosas también. Audiovisuales. Bueno, como pudieron escuchar en la parte de literatura, sobre el tema de las drogas hay mucha tela que cortar, mucha información que yo personalmente les sugiero que averigüen por su cuenta. Hoy en día la información está en nuestro bolsillo, en nuestro celular. Podemos encontrar podcasts, videos, libros y libros que hablan acerca de esto. La historia general de las drogas de Antonio Escotado, que es un libro que recomiendo, un libro gigantísimo que hace un mapeo historiográfico acerca de este tema, desde las primeras civilizaciones hasta el día actual, de lo que ha significado la droga para la humanidad y cómo nos ha ayudado a llegar al punto donde estamos. Creo que puede abrir un debate muy interesante, cómo lo van a abrir las obras que escogimos, Carol, para nuestra parte de cine. Tú escogiste Requiem por un sueño de Darren Aronofsky, una película que yo tengo mis encontronazos con ella, y yo escogí Transporting de Danny Boyle. Y en Transporting nos encontramos con la historia de Renton. Es contada a través del personaje principal, que es Renton, un muchacho que ha abandonado, y esto va con entre comillas, ha abandonado la vida normal, la vida de tener una pareja, de tener hijos, de tener un trabajo, y se ha decidido ir por una vía mucho más sencilla, podríamos decir, una vía mucho más rápida, que es la vía de la heroína, una vía que es como el libertinaje. Haz lo que quieras, libertad total, y es lo que él quiere. Tenemos que entender que este personaje es muy joven y tiene un grupo de amigos conformados por Sid Boy, Spud y Franco, y estos personajes se han vuelto íconos en el cine mundial. Y bueno, la historia que nos cuenta Transporti es la de Renton, sí, tratando de salir y entrando y cayendo en el vórtice que es la heroína, y cómo esto afecta a cada parte de su vida, y al final vemos una suerte de redención, pero también una condena por tomar este vicio como un estilo de vida, y como decíamos en la parte de literatura, tomarlo sin ninguna clase de conciencia.
Y esto es a grandes rasgos Transporting, una película que creo yo que no tiene que tener presentación, pero bueno, es una gran película, es un clásico de clásicos, como clásico es Requiem por un sueño, que escogió Carol. Sí, en Requiem por un sueño nos habla de 4 protagonistas. Harry, de su mamá Sarah, de su novia Marion y de su amigo Tyrone. Harry es un drogadicto, consume heroína, le roba a su mamá para poder comprar o para poder chutarse. Él busca de cierta manera salir de la pobreza, en busca de ayudar a su novia Marion, y en esa búsqueda pues le roba primero a su mamá el televisor. Después empieza a buscar la manera de traficar para poder que su novia Marion tenga su negocio de moda. Y al final de la película vemos como el brazo de este personaje está totalmente morado y tienen que amputárselo. Esa es la primera historia de Harry. La segunda historia es la de Sarah, la mamá de Harry, la cual es adicta a la comida, de cierta forma, y presentan la imagen de la nevera casi hablándole. La llaman alguna vez y le dicen que ella ganó para poder, ganó un concurso en el cual va a poder ser partícipe de uno de los shows televisivos que ella consume normalmente. Y ella empieza a buscar la manera de adelgazar y es en esa búsqueda de adelgazar que se vuelve adicta a las anfetaminas. Tal es su adicción y tal es el consumo que le da, que es desbordado, que hace que ella empiece a alucinar, que hace que efectivamente baje de peso para poderse poner el vestido rojo que tanto anhela volver a usar, pero que la lleva totalmente a la locura y al final es internada en un psiquiátrico. La tercera historia es de Marion, la novia de Harry, la cual es una mujer que pues que se ve que económicamente sus padres tienen cierta estabilidad, pero ella empieza a salir con unos tipos para poder, cuando se ve atareada y sin dinero, poder que estos les dé plata. Al final, viendo que Harry no le ayuda en nada de sus sueños, a cumplir sus sueños, se prostituye. Y al final su amigo Tyrone, el amigo de Harry, el cual también es un adicto y ve cómo su vida se viene abajo con toda la cuestión de querer también eh, conseguir dinero y ser narcotraficante y poder traficar ese dinero para poder tener más y más, esas drogas para poder tener más y más dinero. Entonces son 4 historias que al final se entrelazan y son historias súper terribles. En una de las tomas los 4 personajes terminan acurrucados en diferentes lugares, tanto en el psiquiátrico como en la sala de su casa, en este caso Marion, como Tyrone en una cárcel, Harry prácticamente sin un brazo, pues le amputaron el brazo y en un hospital. Entonces estas historias son súper crueles y la obra termina con Sarah, la mamá de Harry, imaginando cómo sería esa vida perfecta, alucinando esa vida perfecta, ganándose el premio en este programa donde encuentra a Harry. Ahora Harry es un hombre de negocios exitoso y está casado con Marion y todo, entre todos se abrazan y la multitud los aplaude. Entonces ese es como a grandes rasgos Requiem por un sueño, una obra bastante fuerte, al final sobre todo, que digamos que hace, digamos que juega un papel importante con el tema que estamos tratando, que es el de las drogas. Sí, una película que nos muestra esto de lo que estábamos hablando ahorita, Carol, de lo que estábamos debatiendo, de que si no tenemos una buena educación acerca de lo que es una droga y cómo utilizarla, nos puede llevar a la locura, a los peores estados de la condición humana. De estas 2 películas, para hablar de estas 2 películas, como siempre sacamos un tema que es la consecuencia de las drogas, y creo que no hay mejor par de films que nos ejemplifiquen esto, ¿no? Como venía diciendo, si no tenemos una educación, Carol, no, las drogas nos pueden llevar a la ruina. Y Transporting es una historia que, aunque yo tengo ciertas resquemones con esta película, no me gusta mucho verla porque me causa mucha ansiedad. La primera vez que me la vi fue en la universidad, me acuerdo tanto, en
una sala que nos dejaban ver películas, y desde ahí no me la había vuelto a ver porque la experiencia fue tan caótica, tan terrible para mí, que cuando tú la propusiste como que rechiné los dientes y dije, Dios mío, no puedo creer que me la tenga que ver otra vez. Y esta vez le pude meter un poquito más de cabeza y entenderla más allá de las sensaciones iniciales. Y sí, es una obra que nos muestra esto, ¿no? Las consecuencias de la droga, pero también nos dice, Carol, que todo puede ser una droga, que vivimos constantemente bombardeados con impulsos que nos vuelven adictos a algo. Y la maestría de esta película es que no solo nos muestra una droga mala, perversa, como decían, una campaña en Colombia muy, muy famosa contra las drogas, que era La Mata que Mata, que una infame campaña publicitaria del gobierno. Lo bueno de esta película es eso, que no trata esta droga per se, la heroína, las anfetaminas, las trata, pero no solo es esa, sino también la fama, las personas, el amor, la soledad, la avaricia. Todo esto se convierte en una suerte de droga que lleva al extremo, como lo llevó al extremo la señora de la película, que quería ser famosa porque se sentía muy sola, porque se sentía abandonada, como lo llevó el muchacho porque quería salir adelante con la novia, llevar el amor más allá de lo que creía normal, y al final son consumidos por esto, ¿no? Entonces creo que la película muestra muy bien esta faceta de la realidad, de la vida misma como una droga que nos puede consumir. Sí, lo interesante aquí de Requiem for a Dream es justamente, como tú dijiste, es esa obsesión también que la mamá Sara tenía por la televisión y cómo Harry supuestamente le suple esa necesidad comprando un televisor más grande que al final termina haciendo peor, una peor relación ahí, cumpliendo una peor función ahí con la vida de la mamá, y sobre todo esa necesidad que ella tenía también por consumir no solamente productos televisivos, sino también cómo ella tenía esa obsesión o esa necesidad por la comida, cómo veía esa comida por todo lado al ya sentir tantísima hambre. Bueno, al principio también ella decía que qué rico sería no sé qué, comer no sé qué, y entonces empieza a hablar de comida, y después con el tiempo se va viendo que vamos viendo que la comida aparece también o la llama prácticamente en las alucinaciones. O sea, es tanta la necesidad, digamos, de ella verse supliendo una básica como es el hecho de comer, con otras drogas como la anfetamina. Y sobre todo, digamos, las imágenes tan fuertes donde ella rechina los dientes y donde el mismo hijo le dice que estás consumiendo, mamá. Y ahí es donde ella le cuenta, pues le dice, le suelta todo diciéndoles que yo me siento muy sola, y donde estoy poniendo mi sueño, donde estoy poniendo mi vida es justamente esa necesidad de importarle a alguien, de que alguien me aplauda. Entonces es bien triste ver eso, esa relación que se supone que ella a cada rato le dice que lo ama y lo quiere y lo adora al hijo, pero saber cómo ese hijo también está destruyendo no solamente su vida, sino la vida de su mamá al dejarlo tan abandonada y tan sola. De Marion, donde pone sus esperanzas o sus sueños en un drogadicto como lo es Harry, y de cierta forma desvía su vida al querer cumplir ese sueño de tener su propio negocio, pero a costa de qué, a costa de la prostitución, a costa de necesitar también una droga, porque a pesar de que ella busca cumplir ese sueño que es tener su casa de modas, ella también es una adicta. Se ve la adicción de ella también, y cómo estos otros personajes van cumpliendo sus sueños, pero de una manera terrible, como este otro proxeneta le dice o le hace el favor, entre comillas, de proporcionarle el dinero, pero también de engancharla más a las drogas. Entonces digamos que esto es un círculo, valga la redundancia, vicioso en todas esas 4 historias, y triste también, ¿no? Muy triste porque visualmente uno ve cómo los personajes se van acabando tanto mentalmente como físicamente, cómo se van deteriorando, cómo se les van viendo los huesos. Y en Trainspotting,
como vemos la escena de ese bebé muerto en la cuna, de ellos chutándose porque sienten el dolor de haber perdido un hijo, y cómo este personaje, al querer salir de la droga, ve al bebé muerto en sus alucinaciones caminando por su cuarto. Yo creo que eso es algo súper potente. Y más, no sé, Jorge, pero yo cada vez que veo la película y tengo que ver esa escena, la quito, o sea, cierro los ojos o me quito los audífonos, pero no quiero escuchar la escena donde él mete la mano al inodoro. Eso me parece lo más asqueroso del mundo, Jorge. O sea, visualmente, y uno siente el asco de él, pero también siente esa necesidad por poder tener esa droga otra vez en su sangre. Entonces es algo asqueroso. Y vemos como el amigo de Mark, Tommy, que era el apuesto, que era el atlético, que era el que tenía mejor encaminada su vida, se vuelve literalmente mierda por un desamor y por tomar, digamos, la senda de querer suplir ese dolor al sentirse triste, supliéndolo con droga. Entonces, digamos que, y en esas relaciones de amistad que en realidad no son amistad, como esas relaciones tóxicas se van apoyando entre sí, se van construyendo más bien esas relaciones tóxicas, y sobre todo en poner la duda en si realmente es mi amigo o no es mi amigo, y cómo le respondo a esa amistad robándoles dinero o cómo, digamos, estoy vuelto nada y ya sé que necesito tomar otra senda, digamos, dejar de lado esa vida para poder ya encaminarme y tomar las riendas de la misma. Como la decisión de dejar las drogas, digamos, le proporcionó un nuevo camino a Mark para tomar las riendas de su vida. Entonces, digamos que esas dos películas muestran los círculos viciosos de ser adictos, pero también plantea esa posibilidad en Mark de poder salir de la misma, o como también es Drinking for a Dream, ese vicio, esas drogas lo destruyen todo un círculo familiar, y al final todos tristemente terminan recibiendo lo que se merecen o que lo que han construido. Pero yo de nuevo digo que no son las drogas, Carol, ¿sabes? Como en los poemas de Bukowski, sino las carencias. Yo creo que las películas ambas, tanto Requiem por un sueño como Transporting, son películas de personajes supremamente carentes. Todos tienen una carencia de algo. Desde la mamá del personaje de la película que te escogiste, con la soledad, con querer una vida que ya no puede tener a su hijo ni a su esposo, ya no puede tener el cuerpo que tenía cuando era más joven, ya no puede escapar o lo intenta de la manera más triste posible de su adicción a la comida, pasando por Renton, el personaje de Transporting, el personaje principal, que no se ve, y ese es un problema, no sé si entre comillas, pero era un problema que tenía la generación de los 80, de los 60, comenzando desde los 60, 70, 80 y los 90, a los cuales le habían prometido una vida de trabajo, una vida de estudios. Si estudiabas tenías un trabajo, y si tenías trabajo tenías una familia, y teniendo una familia ya estabas completo en la vida. Y por eso es que la película Transporting comienza así: renuncio a tener vacaciones, una jubilación, un trabajo, unos hijos, una televisión grande, renuncio a todo eso y me voy por otro lado, me voy por otra parte, porque carece de esa vitalidad de querer ese tipo de vida, lo cual también es una hipocresía por parte del protagonista, porque a la larga termina con ese tipo de vida, ¿no? Termina con un trabajo, termina con una casa, con un televisor, termina con lo que él tanto odiaba, y termina queriendo eso. Sí, es Al como final de la reemplazar película dice: una droga que te estás consumiendo físicamente por también crear otra necesidad o mostrar otra necesidad, y esa droga ya es como reinsertante en la sociedad, pero también tener que consumir más cosas, tener que comprar más cosas, tener que trabajar, y también se crea esa necesidad por tener más y más. Entonces yo creo que es como, y en ambas películas se ve eso, ¿no? Como que tú dejas una cosa y es reemplazada por otra necesidad que tú te vas creando, que la sociedad te va creando. Claro, el problema es que cuando reemplazas esa carencia que tienes por algo tan volátil como son las drogas, se te puede ir de las manos.
si tienes una carencia de afecto o si no has experimentado un amor bien, si en tu familia no te daba el cariño que necesitabas, si no te sientes contento con la sociedad en la que vives, si te pasa todo eso y no lo interiorizas y no tienes una buena gestión de esas emociones, y en vez de gestionarlas, toma las drogas, que ese es un caso que yo he visto mucho, tanto en mi vida privada como en otros ámbitos, que mucha gente siente ansiedad, siente depresión, tiene muchos problemas mentales o tiene muchos problemas sociales o físicos o lo que sea, y lo primero que escogen es una droga, no como la marihuana, porque con la marihuana no me siento mal porque mi familia se pelea, o la heroína, porque así no me siento solo, que es lo que le pasa al muchacho que tú dijiste, al amigo de Renton, que a la larga termina contagiado de VIH, termina en un agujero y muerto, rodeado de vómito, por un gato, de hecho, se muere enfermo por las heces de un gato. Toxoplasmosis. Ujú. Eso es lo que termina matándolo. Pero el gato está bien. Como dijeron en la misma película, el gato está bien. El gato no le pasó nada, pero el otro murió. Pero murió fue por tratar de llenar la carencia que le había dejado su expareja. Entonces tomó la decisión, él dijo, yo soy un adulto y puedo manejarlo. Ajá, puedes manejarlo. Se fue por las drogas y las drogas lo llevó al VIH y el VIH a la muerte. Es eso, ¿no? Las drogas yo creo que no se pueden tomar como el sucedáneo de algo más. Deben ser tomadas como una cosa en particular que no suple a nada, no suple a una persona, no suple una situación, no suple absolutamente nada. Viene a darle algo a tu vida, si es que quieres consumirla, si es que estás lo suficientemente y mentalmente preparado. Es que por eso es que vemos, Carol, tanto problema. Vuelvo a repetirlo y no voy a dejar de repetirlo. La epidemia que hay en Estados Unidos ahora mismo de fentanilo, que creo que muy probablemente se va a esparcir por el mundo porque es una droga demasiado potente, demasiado potente, mucho más potente que la heroína, la cocaína, mucho más potente que todas esas. El fentanilo hoy en día está matando y volviendo loca a la gente. Entonces creo Sabes que yo sin culpa vi uno de esos videos. Bueno, estaba viendo una serie de zombies, ¿no? Y abrí una red social y yo no sé, pues obviamente te escuchan hablar sobre los zombies y no sé qué, y me apareció un video de esos y yo pensé que eso era editado, o sea, pero yo dije, pues, ¿cómo así? O sea, una calle, es que no, como que mi cabeza no podía caber que, que la gente fuera caminando y viera ese montón de mujeres, de hombres jóvenes, de personas mayores con la cabeza, o sea, como agachados, torcidos. O sea, es que ni siquiera puedo decir cómo, en qué posición estaban. De hecho, estaban de pie, pero estaban tan agachados que la cabeza, digamos, estaba casi tocando el piso. Una cosa súper loca. Y es que el cuerpo los músculos se desgonzan tanto que ellos no tienen prácticamente movilidad de nada, no son conscientes de nada, se tiran, se duermen en el piso, se queman para estar tanto tiempo dormidos y recibir tanto sol. Entonces es una cosa que realmente las campañas que los médicos hacen, pues allá, digamos, para prevenir, pues más para prevenir, más que para prevenir, para, digamos, salvar la vida de esas personas por una sobredosis, es una tarea súper ardua porque en realidad son calles y calles de gente que tú ves ahí tirada. Es algo que es muy, muy fuerte de mirar, sobre todo por la gran cantidad de personas que uno creería que eso pueda estar sucediendo. Y literalmente son personas que son zombies. O sea, Sí, es literal una epidemia zombie. La llama así, la droga zombie, porque zombifica a las personas, como tú dices, las va marchitando, las va volviendo locas, las va convirtiendo en una sombra de lo que eran, hombres, mujeres, niños. Eso no discrimina absolutamente nada, ni por raza ni por sexo. Y Estados Unidos conoce muy bien esto. Estados Unidos en los 80 vivió lo mismo que estamos viendo ahora con el fentanilo, lo vivieron con el crack.
cuando apareció el crack, la comunidad negra en Estados Unidos fue la más afectada por eso, y se recuerda mucho en ciudades como Detroit. Se recuerda mucho esta epidemia que fue tratada de una manera muy mal por el gobierno, y en muchas películas y documentales se puede ver esto, como el gobierno decía que eso eran cosa de negros y que no había que prestarle atención, que los negros se pusieran a trabajar y que dejaran de consumir drogas. Y muchos hoy en día recuerdan cómo fue tratada esa epidemia de la droga del crack, que era exactamente lo mismo, que la gente estaba en las calles y tiradas como si fueran muertos vivientes, y eso desató una ola de violencia, desató muchas cosas que a la larga llevaron a leyes mucho más fuertes, mucho más duras acerca de esto. Y hoy en día se está viviendo otra epidemia muy fuerte que como dice Carol, se puede ver a través de internet, y realmente es desesperante y muy triste. Y es por eso, ¿no? Yo creo que a la larga es el resumen de este capítulo. Y aquí vamos encaminando esto hacia el final de nuestra conversación, Carol, pero yo creo que podríamos seguir hablando 2 horas acerca de las drogas, de sus beneficios, de lo que hace mal a la gente, de mil cosas que es un debate de no terminar. A mí me da mucha tristeza que las drogas tengan este estigma tan grande. Le entiendo el estigma, pero también creo que es una ignorancia muy grande acerca de las drogas en general. Las drogas nos han acompañado a través de toda la historia, de toda nuestra historia realmente. Hay información datada de la era mesopotámica, donde ya se utilizaban drogas en rituales religiosos, y hoy en día se siguen utilizando. La ayahuasca en Colombia y en Latinoamérica en general es muy conocida como una medicina ancestral que se utiliza y es una droga esencialmente. Y muchas drogas están siendo utilizadas. El fentanilo mismo es una droga que se utiliza bien encaminada para disminuir el dolor, para tratar enfermedades. Sin embargo, el mal uso de esa droga ha llevado a lo que estábamos hablando ahorita, y el desconocimiento también, que vuelvo a repetir. Quiero que eso quede, porque si esto lo escuchan jóvenes, quiero que no, al menos de mi parte, que no tengan esa idea de las drogas son malas y si la consumes no vas a tener un hijo ni una familia, ni vas a ser alguien en la vida y vas a terminar tirados en la calle y muerto por una sobredosis. Porque ese fue el discurso que me dieron a mí y que le dieron a muchos de mi generación, que las drogas eran esto, y sin embargo nada de eso detuvo a la gente de consumirla, nada de eso detuvo de muchos de mis amigos de aquellas épocas de consumir marihuana, consumir cocaína, consumir perico, consumir muchas de las otras, de tantas drogas que yo vi que me ofrecieron en mi colegio y en otras partes. Nada de eso, y muchos de ellos, que hoy recuerdo con tristeza, muchos de ellos se fueron por ese camino, y se fueron por el camino de las pandillas, de las bandas, del narcotráfico. Muchos están muertos ahora. Por eso yo digo que de nada sirvió. De nada sirvió este discurso en contra de las drogas tan obtuso que nos daban en ese entonces. Y hoy en día yo me voy por lo de la enseñanza, lo de la investigación, lo de averiguar antes de hacer algo, lo de saber qué se está consumiendo, saber cómo se consume, que es muy importante. Si me voy a fumar un cigarrillo de marihuana, cuánto tengo que fumar, cómo debo fumarlo, qué debo hacer, en qué condiciones debo estar. Si me voy a meter una seta alucinógena, en qué espacio debo estar. Si voy a consumir LSD, rodeado de qué cosas debo estar, qué cuidados debo tener. Es normal escuchar, Carol, y tú lo has escuchado, porque hemos estado juntos en esas conversaciones, que mucha gente consume una droga como el LSD y termina tirándose por una ventana, porque no sabe y no entiende que debe estar rodeada de un lugar seguro, de estar en su casa, debe consumir cierta cantidad, no debe sobrepasarse de eso. Mucha gente que consume una droga fuerte como el LSD o incluso la marihuana, y no la tolera bien y tiene un mal viaje, como se conocen, comienzan a tener alucinaciones, comienzan a asustarse mucho, pueden llegar a entrar en una taticardia, pueden entrar en un episodio de pánico, y todo eso tiene que tenerse en mente, y todo eso tiene que estar allí acompañándolo a uno al momento de consumir la droga que sea, como sabemos, y esto es que estas son las contradicciones. Sabemos que si consumimos mucho una droga muy conocida y que mucho joven aquí en España
porque lo he visto demasiado. Aquí en España hay locales dedicados al tabaco, literal, se llaman tabaquerías. Están aquí a una cuadra de donde vivo. Hay una tabaquería y están por toda la ciudad, por todo el país, de hecho. Y venden, ¿qué venden? Cigarrillos. Todo lo que quieras acerca del cigarrillo y del tabaco, todo. Papeles, pipas, el tabaco, obviamente, cigarrillos, etcétera. Todo lo venden y la gente sabe que si fuma mucho, puede tener problemas cardiovasculares, puede tener problemas en los pulmones, generar cáncer. Eso lo saben. Igual que si saben que si consumen mucho alcohol pueden tener una cirrosis o si conducen después de haber tomado pueden ocasionar algo, o si toman mucho pueden entrar en muchos problemas. Eso lo conocen. De esas drogas que están legalizadas, las conocen, pero de estas otras que también están por todas partes y no seamos aquí tontos, no nos hagamos los tontos que las drogas, cualquier droga está en las discotecas, está en las universidades, está en las empresas, las drogas están allí. No sé, Carol, si tú escuchaste la noticia que hicieron una investigación en el en el baño del Parlamento de Londres, del Reino Unido, hicieron sí, una investigación y descubrieron que en el baño encontraron no sé cuántos rastros de droga en el Parlamento, donde están los políticos debatiendo las leyes que nos rigen a todos. Yo no sé, trazas de heroína, MDMA, éxtasis, de un montón de drogas las encontraron allí. Entonces eso es normal y deberíamos conocerlo y deberíamos saber a dónde nos llevan el consumo, el abuso y bueno, y también lo bueno de estas sustancias, ¿no? Yo digo una cosa, informe, consulte, no crea lo que los demás dicen o afirman y piense, ¿esto me trae beneficios para mi vida? O por el contrario, yo sé que esto no va a ser algo positivo para mí, porque no es solamente creer que puedo y yo mismo tomo mis decisiones y yo sé que yo puedo con esto y no me voy a volver adicto, entonces empiezo a chutarme, no. ¿Yo voy a tener algún beneficio con esto o por el contrario, no voy a tener ninguno y me va a traer ruina y caos y todo lo que vos querás? Entonces ya ahí tomas la decisión, ya sabes qué va a pasar, sabes cuáles son las consecuencias, sabes cuáles son las ventajas y ya, está en tus manos decir sí o no. Y está en las manos pues en realidad todas las decisiones que nosotros tomemos están en nuestras manos, aceptar o no aceptar y saber de cierta forma hacia dónde encaminar nuestras vidas y hacia dónde queremos vernos o en qué queremos convertirnos. Entonces la cuestión es esa. Ahí están las películas para que las miren, están los textos para que también los lean y para que empecemos una charla también interno por nuestras redes sociales, Jorge, donde nos encontramos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube también, donde ustedes se pueden acercar y charlar con nosotros y recomendarnos también películas que hablen sobre esta temática. Las consecuencias, Carol, de fumarse un porrito, yo les digo que es la relajación, la consecuencia más inmediata, pero si convierte el porrito en un estilo de vida y en la única cosa que tienes en tu vida, no te va a ir muy bien. Así que el consejo de Carol es el mismo que yo les doy. Averigüen, descubran por su cuenta cómo es, experimenten. Es tonto decir que la gente no lo va a hacer porque digan lo que diga el presidente, el doctor, el artista, lo que sea, y los artistas no tienen mucho de qué hablar aquí. La gente lo va a hacer. Así que con mucho cuidado, con mucha cautela, teniendo en mente lo que puede pasar y teniendo en mente también los beneficios que les va a dar. Así que como con otras drogas mucho más aceptadas. Así es, como dice Carol, pues nos pueden encontrar en todas las redes. Esto es un debate de no acabar. Ha venido desde siempre y desde siempre nos va a acompañar en pro o en contra, gente neutra. Así que
saquen sus propias conclusiones de esta charla y del debate que pueden tener con nosotros a través de las redes. Ya Carol nombró todas las plataformas donde estamos. Coméntenos, díganos sus experiencias, han tenido experiencia con las drogas, les ha ido bien, conocen a gente que las consuma, conocen historias acerca de esto, nos pueden contar y podremos hacer, primero podemos tener una conversación a través de las redes y después podríamos hacer un segundo episodio acerca del mismo tema, que hemos dejado mucho por contar, así que bueno, este fue el capítulo número 94. Esperamos que les haya gustado, que haya al menos abierto un poquito el debate acerca de esto. Nosotros dos somos gente jóvenes que creo que son las voces que se escuchan menos en este tipo de debates y bueno, aquí estamos para dar nuestra opinión acerca del tema. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que también tenemos otros capítulos donde también podemos abrir el debate. No dejemos morir esos últimos capítulos que hemos sacado. Hemos abierto nuevas secciones en este podcast donde traemos historias de terror, donde también traemos, o de la vida real también, donde traemos ficciones sonoras y que nos den a conocer, que nos recomienden para empezar a ampliar esta red de charlas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por escucharnos y gracias a ti también. Sí, yo no quiero irme sin hacer una mención a los capítulos extra. Hemos comenzado y ya hemos publicado varios capítulos extra donde estamos dándole rienda suelta un poco a la imaginación y a contar historias literarias y poemas y a través de nuestra visión particular. Así que pues, esperemos que les esté gustando y también nos pueden comentar. Así que, como dijo Carol, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao.